Continuamos compartiendo cartas sobre la mesa e ingresamos al tema central de la noche: bioética en Bolivia. Y para el análisis nos acompaña la doctora Ingrid Melgarejo, Comité de Bioética de la Universidad Mayor de San Andrés. También está presente el doctor Martín Villarruel, vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés. Tema central: bioética en Bolivia. Adelante, Omar Gómez. Ahora sí, muy bien. Muy bien, ahora sí está bien. Como siempre me pasó lo que siempre me pasa. Me olvidé encender el micrófono. Decía que agradezco a nuestros distinguidos invitados la amabilidad. La ética de por sí en el ámbito de la filosofía es un elemento de una discusión, de un tratamiento histórico muy largo y un debate muy complejo. Así es que intentar hablar sobre la ética en el ámbito del ejercicio de determinadas profesiones, me imagino que tiene singularidades. Yo quisiera comenzar por entender ¿qué es la bioética? Vamos a comenzar con las damas entonces. ¿Cómo podemos entender la bioética particularmente? Bueno, primero tendríamos que empezar un poco definiendo lo que es la ética. Sí. La ética es la parte de la filosofía que se encarga de estudiar lo que es la moral. Y la moral es la rama que estudia el conjunto de normas de todo lo que podemos decir es bueno o es malo en un determinado contexto social. Por tanto, entonces la bioética se la aplica ya más en el ámbito de lo que es la salud. Entonces aplicamos la normativa de lo que es bueno y malo en el ámbito de la práctica de la medicina o en el contexto de la salud. ¿Cuán desarrollada está la bioética en este tiempo y cuánto en nuestro medio? Porque me imagino que al igual que en el debate filosófico, me imagino que desde el principio de este tipo de debates ya se ha ido agendando esto en la práctica social y particularmente en el mundo de la medicina, ¿no? Sí, bueno, en ese contexto, como universidad, obviamente es una necesidad imperiosa el hecho de educación en ética, en bioética, sobre todo en el campo de la salud. Tenemos una facultad de medicina, un comité de ética que se restringe a la facultad como tal, para el ámbito investigativo y también para ámbitos inclusive de actitudinales que tenemos dentro de nuestra formación. Y bueno, vamos a hablar más tarde sobre el proyecto que se tiene sobre este foro. Es parte de volver algo transversal. ¿Qué significa transversal? Que se va a aplicar en diferentes etapas y a lo largo, no exclusivamente en un curso, en el primer curso o en un quinto curso de formación médica, sino al transcurso de toda su formación como persona y como profesional. Ahora, a nivel nacional sé que existe el Comité Nacional de Bioética y de Ética. A nivel de la UMSA tenemos el Comética UMSA, que también de cierta forma es el que lideriza estos aspectos a nivel universitario. Por lo tanto, creemos y estamos seguros que cada institución con sus comités de éticas, en particular la Facultad de Medicina con su comité de ética consolidado y el Comité de Ética de la UMSA, sí cumplimos con ese aspecto. Es decir, la ética no es una parte extra, sino es parte de nuestra forma de pensar. Quizá nos falta un aspecto que es incluir en una cátedra, incluir un nombre de ética, por así decirlo. Pero en el transcurso de todos los años se trata de impartir estos aspectos y los profesores son los encargados. Los profesores son el ejemplo vivo de lo que se debe hacer en la formación médica. El trato al estudiante, el trato al paciente. Por lo tanto, ese aspecto de ser un ejemplo, indirectamente es un ejemplo de ética profesional y ética hacia el paciente sobre todo. Ahora, ¿cómo se plasma el concepto que hace un momento me daba de ética instrumentalmente? Y quiero decir, en diferentes profesores, en diferentes más bien profesiones, hay manuales de ética, de comportamiento, etc. ¿Cómo se construye una institución, no orgánicamente, sino una institución social o de práctica profesional en la ética, en el caso de la medicina o de la propia bioética, ¿no? Bueno, como dije, ¿no? La moral es el estudio de la conducta, ¿no? De una persona o de una sociedad que marca en su contexto social qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, cuando nosotros aplicamos la ética en nuestro ámbito social, en el ámbito principalmente
de la salud, nosotros hablamos de ética en el comportamiento profesional, ¿no? Que se respete a la otra persona en todo el contexto y sobre todo que se respete al paciente, ¿no? Nosotros manejamos 4 principios importantes en la bioética, que son el principio de autonomía, el principio de beneficencia, el principio de no maleficencia y el principio de justicia. Por ejemplo, el principio de autonomía consiste en que todo médico, todo profesional que se dedica a la salud debe respetar el criterio que tiene el paciente respecto de su salud. Es el paciente el que debe decidir cómo vamos a ayudarles nosotros los médicos o los profesionales en salud. Nosotros podemos en la relación médico-paciente, en la consulta, proponerle al paciente cualquier tipo de actitud terapéutica o conducta terapéutica, pero el que tiene la última palabra en base a su contexto social, a su cultura, es el paciente. Entonces, en esa circunstancia estaremos actuando en beneficencia. En cambio, si nosotros, por ejemplo, obligamos abusando de la cultura del paciente o de su contexto social a realizarle una intervención quirúrgica, estaremos actuando en maleficencia, ¿no? Y el principio de justicia significa que nosotros como médicos debemos tratar a todos por iguales, ¿no? Independientemente de su contexto económico, social o cultural, todos son nuestros pacientes y a todos debemos atenderlos por igual y brindarles todo lo que esté en nuestras manos para salvar su vida. Ahora, aquí me surge una pregunta súper compleja, porque hay una serie de escritos, de polémicas sobre esto, de cómo podemos entender la ética. Digo yo, en un ejemplo práctico, hay enfermedades terriblemente crueles en la existencia del hombre, donde uno sabe que el paciente no va a volver a recuperarse, son enfermedades complejas, etc. Y en muchos casos, en Europa, en Estados Unidos, han habido debates jurídicos y todo sobre la adhesión del paciente, aprovechando el criterio que decía de beneficencia, de autonomía. ¿Hasta qué punto es ético que el paciente pueda optar por una decisión? Digo yo, digamos que tengo una enfermedad terminal muy compleja y te digo, yo ya no quiero vivir. ¿Cuál es el comportamiento ético en esa circunstancia de un profesional de la medicina? Es que el comportamiento ético, como decía la doctora, también depende de un comportamiento inclusive legal. Claro. ¿Vale? Yo puedo, entre comillas, con una enfermedad terminal decidir dejar de vivir. Yo puedo decidir, ¿vale? Pero legalmente puedo asistirlo. En nuestro país no se puede, porque no tenemos una normativa, por ejemplo, para el tema de eutanasia. No lo podría hacer. Vale, puedo viajar a otro país en el cual se permite y tienen las leyes, entre comillas, que se pueden hacer. Quizá, pero si yo le doy el permiso para viajar, ¿estoy actuando éticamente o no? Es un tema un poco complejo, un debate bastante interesante. Puede ser que para el paciente sea algo beneficioso vivir con un dolor escala 10 todos los días, es bastante complejo y bastante molestoso, sabiendo que el día, entre comillas, se acerca. Pero ese tema va entre lo ético, va entre lo legal, va entre, de hecho, la presión personal. Los profesionales en salud, lamentablemente, en muchos aspectos estamos entre la pared y la espada, el decidir qué se puede hacer. Pero sobre todo, obviamente la autonomía del paciente se debe respetar, pero también hay leyes y normativas que debemos cumplir. Por lo tanto, eso se constituye en un factor de decisión interesante. Una respuesta es difícil darla, es decir, sí, hacer esto o lo otro es muy difícil. Quizá tenemos otras sociedades u otras culturas que aceptan de cierta forma, de hecho lo colaboran en cierta forma, pero en nuestra sociedad, en nuestra cultura no ocurre aquello. Entonces, actuar contra lo que no ocurre tampoco es ético. Entonces ese dilema es bastante interesante y son los dilemas éticos que se manejan dentro de la formación de ética, que uno le hacen pensar qué es lo bueno, qué es lo malo, pero no es simplemente el hecho, sino es el contexto que está alrededor de él que quizá nos va a determinar los aspectos. Claro. Una pregunta un poco difícil. Pero esto nos incluye en otro elemento. Yo voy a tratar de asimilar, porque como periodista también tenemos nosotros nuestros códigos de ética en el ámbito del ejercicio profesional en salud. Me imagino que también tienen códigos de ética. Así es. Ahora, uno es el código de ética
otra es la normativa, pero entre los códigos de ética y la normativa hay espacios que no están normados y que son motivo de una discusión. Y muchas veces le llamamos a estos códigos o elementos deontológicos que no están normados y que pueden ser susceptibles de... Es decir, primero, ir por partes. Ustedes tienen códigos de ética también, es decir, códigos de ética en el ejercicio de las profesiones en salud. Sí, tenemos código deontológico médico, ¿no? Donde existen normas de respeto entre los profesionales, de respeto al paciente también, ¿no? De respeto entre las diferentes sociedades, las decisiones que se deben tomar en el contexto médico, en el contexto también de la salud pública, ¿no? Esos son los códigos que tenemos nosotros en el ámbito del ejercicio de la medicina. ¿Cuáles son sus fundamentos de estos? Principalmente se basa en el respeto de la actividad profesional, ¿no? El uno por el otro, ¿no? Respetando el actuar de un profesional. Muchas veces se ha visto que si un paciente asiste a una consulta con un X médico y siempre le pregunta qué médico le ha visto antes, entonces el otro empieza a emitir criterios que no son acertados, no son éticos, no son morales, ¿no? Y eso depende de la formación ética que haya tenido la persona, porque la ética habla de la formación conductual del ser humano desde el que nace hasta que termina sus días, ¿no? Y en el contexto de sus normas que ha tenido en su casa, en el colegio, en la universidad. Entonces, en nuestro código deontológico impera en eso, ¿no? En que tengamos una conducta moral, una conducta ética, principalmente referida a nuestro par, que sería el otro médico, el enfermero, la enfermera, el bioquímico, todo el personal que trabaja en salud. No desmerecer nunca el trabajo que la otra persona como profesional realiza. Pero que en muchos casos, en el ejercicio real aquí, suele suceder eso, ¿no? Exacto. Cuando uno va a acceder a la valoración de algunos de los profesionales en salud, lo que regularmente suele suceder más bien es que lo primero que hace el otro profesional es desvalorar las valoraciones que hizo el anterior. Sí, lamentablemente esa aptitud que muchas veces se dice que es el celo profesional, se ve en todo el contexto latinoamericano, ¿no? Porque estamos acostumbrados culturalmente a tener ese, entre comillas, podemos decir celo profesional, y en desmerecer a la persona que realmente trabaja bien, estudia, investiga, ¿no? Y generalmente ese tipo de personas son los que no han alcanzado tener un desarrollo de su comportamiento moral o ético, por eso digo, desde la formación que han tenido en sus hogares. Lo que es muy importante que se genere en el ámbito universitario esa cultura de ética desde la educación a los estudiantes, para que los mismos estudiantes vayan también generando en su familia, en sus padres, en sus hermanos, en sus propios hijos, cómo debe ser una cultura de respeto, de conducta moral y ética en la sociedad. Ahora, ya que hemos entrado a uno de los pequeños problemas, ¿cómo podemos sistematizar un bloque de problemas éticos en el ejercicio profesional en la medicina o en los ámbitos de la salud, por ejemplo? Bueno, los bloques podrían ser quizá diferenciados por áreas. Por ejemplo, la ética de la investigación, por ejemplo, es un tema interesante, porque la ética de investigación, basada en los principios que comentaba la doctora Melgarejo, son importantes, y sobre todo si es investigación en poblaciones y en poblaciones vulnerables. Por ejemplo, personas que están en situación de privación de libertad son vulnerables por defecto, ancianos son vulnerables por defecto, o personas que tienen cierta minusvalía. Entonces, esas personas, pueden ser un estudio en ellos, pero son vulnerables. Entonces, una ética en ese sentido es muy importante en ese aspecto. Otro aspecto, como lo mencionamos, es la ética en el ejercicio profesional y en diferentes áreas, que si yo, profesional médico, tengo cierta conducta deontológica con ética. El profesional periodista, el profesional de abogacía tiene sus conductas. Pero algo es importante en todo este sentido, como un nexo común, es mi situación actitudinal, yo cómo reacciono, yo cómo voy y cuál es mi background, que si todo lo que tengo por detrás, como decía la doctora, cómo he llegado en la parte personal, cómo yo me comporto.
técnicamente, si tengo un valor alto empático, quizá puede ser algo mayormente ético, entre comillas. Entonces son aspectos quizá que están relacionados de la misma formación, de la misma conducta que uno tiene, que pueden desarrollar estos aspectos. Decíamos la parte de ética de la investigación, la parte de ética de la actuación profesional, como con el paciente, la ética interprofesional también, que es importante, y el aspecto, sobre todo yo creo, la ética inclusiva, hasta social, nuestro comportamiento con la sociedad. ¿Qué voy a aportar? ¿Qué es lo que voy a hacer para el beneficio de la persona, no para mi beneficio? Entonces, en esos aspectos, quizá hay que desarrollar mucho en esos temas. En la Facultad de Medicina llevamos una parte que es la ética de la investigación con un comité de ética, en la cual cuando uno hace un proyecto involucra aspectos, inclusive de datos personales, tiene que pasar por este comité para que se asegure que el paciente esté protegido y tenga la confidencialidad y el anonimato, por ejemplo, o que su muestra biológica no sea usada en otros aspectos. En la parte de la profesión, por ejemplo, con el foro, lo que se trata es que haya un debate y una introspección, pero un compartimiento de esa introspección con los demás, y generemos con eso quizá una cultura ética. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Y cómo hace mi actitud. Entonces yo creo que esos aspectos son importantes y primordiales dentro de cualquier profesión. En el campo médico son vitales. Un médico formado en bioética, en ontología, o cualquier profesional del área de la salud, enfermero, nutricionista, terapista ocupacional, fonoaudiólogo, etcétera, tiene que tener valores éticos muy altos. Y la confidencialidad es parte de los valores éticos. Y el respeto al otro profesional es parte de los valores éticos. Entonces yo creo que es un todo, pero todos tenemos que aportar para ello. Ahora, habíamos hablado de que regularmente existe una norma de ejercicio profesional, ¿verdad? Y estamos hablando de un espacio ético. Suele existir regularmente que elementos del comportamiento ético evidentemente están normados. Ahora, ¿estos comités de ética realmente funcionan? ¿Están constituidos en nuestro medio y realmente tienen capacidad operativa de funcionamiento y capacidad sancionatoria? Bueno, por el mismo hecho de que se trata de ética y de moral, todas las entidades que se dedican a la ética no son punitivas, ¿no? Sino nosotros solamente tratamos de generar en el público en general, en los profesionales, una conducta ética, ¿no? Enmarcada en las normas. Lamentablemente en nuestro país, como se ha venido viendo en los últimos tiempos, las normas no valen para nada, ¿no? Entonces, por tanto, tampoco se va a dar importancia a nivel de la población a lo que es la ética, ¿no? Parte desde que si tú estás viendo un semáforo en rojo y te lo pasas, entonces ya no estás cumpliendo una norma. Por tanto ya no eres ético, ¿no? Y por tanto no vas a ser moral. Entonces en ese contexto, en nuestro medio, lamentablemente los comités de ética no tienen mucha fuerza, ¿no? Porque tratamos de generar esa conducta moral, esa conducta para hacer el bien, pero nos chocamos con ese impedimento, ¿no? De que ahora se ha liberalizado todo, todos pueden hacer lo que quieren, en cuanto les convenga, ¿no? Y eso también se ve en el ámbito universitario, se ve entre docentes, se ve entre estudiantes. Yo diría que en la vida cotidiana. En la vida cotidiana. ¿No? Sí, es lo que nos preocupa a nosotros como universidad, es eso, ¿no? De que nuestros estudiantes no vayan aprendiendo esa conducta antiética que después por ahí se va a considerar una conducta que es buena, ¿no? Que no está condenada por la moral ni por la ética. Interesante. Permítanos, porque también hemos salido a la calle, hemos preguntado a la gente sobre el tema de la bioética y, a ver, conozcamos esos criterios de los consultados. Bueno, la bioética son los valores que una persona tiene. Como sabemos, la ética es el comportamiento del bien y el mal que tenemos. Entonces eso lo relacionamos y lo correlacionamos junto con la medicina, o en este caso con la medicina. Se trata donde se habla sobre temas que relativamente estarían mal, pero no, como por ejemplo el aborto o la eutanasia. Forma en la cual una persona tiene, ¿no?, en cuanto a sus valores.
Estamos en una época donde realmente es necesario comenzar a reflexionar sobre estos temas en los diferentes ámbitos de la sociedad, del ejercicio profesional, y en realidad no solo del ejercicio profesional, en diversos escenarios de la vida social. Ustedes, y ya voy a entrar a la recta final con esto, van a llevar adelante un importante evento, ¿verdad? Cuéntenos de qué se trata. Bueno, es un evento organizado por el Comité de Ética de la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica. Es un comité que tiene participación de los diferentes, el estamento docente que tenemos en la facultad, y lo que van a hacer es un foro de debate. Lo que se va a hacer en la facultad es un foro de debate sobre una película. La película se llama, doctorita, por favor. Salud a la venta. Salud a la venta. Y esa película, bueno, trata un poco, es un documental que explica aspectos relacionados a la quizá mercantilización de la salud y quizá a la imposición de ciertos aspectos como de moda. Ejemplo, mañana hacer un equipo último, yo lo utilizo porque es el mejor y el último equipo, sin que realmente sea diferente al antiguo que había. Es un decir. Mañana hacer un nuevo procedimiento y lo utilizo ese procedimiento porque, entre comillas, es lo último. Pero porque es lo último, yo tengo que hacerlo, porque soy vanguardista y demás. Pero quizá detrás de ello hay un trasfondo comercial, un trasfondo industrial. Recordemos, es un ejemplo, todos llevamos casi un reloj inteligente hoy en día. Ves tu presión, ves tu frecuencia cardíaca, ves cuánto caminas. Antes no lo hacías y tampoco tenías mucho problema, pero es como que te impulsa la parte industrial ese aspecto. Pero por favor, la doctorita Melgarejo, que es parte de la promoción de este foro de debate, ¿podría darnos un poquito más de detalle, por favor, doctorita? Bueno, no es oportuno decir de qué se trata la película, pero sí está enfocada principalmente al respeto de principios bioéticos. Todos los que trabajamos en el ámbito de la salud, pero principalmente los médicos, estamos ambiciosos de conocer más y lamentablemente somos presa de la tecnología, de la innovación tecnológica, ¿no? Que siempre va innovando diferentes instrumentos, robots, ya hay órganos incluso biomédicos, ¿no? Que pueden usarse y reemplazar otros órganos, pero esos órganos, esa tecnología no siempre va a ser buena, ¿no? Para todos los seres humanos. Puede tener sus cosas que son negativas y a veces son mucho más negativas. La industria de la tecnología aplicada a la medicina tiene un mercado mucho mayor a lo de los medicamentos propiamente dichos, y mucho de esas innovaciones tecnológicas que lamentablemente llegan a Latinoamérica no son probadas correctamente, o sea, no cumplen todo lo que tiene que cumplirse en el ámbito de la ética, de la producción de esta tecnología, ¿no? Y lamentablemente, como no hay regulaciones en los países latinoamericanos, la venta de estos productos es libre y puede ocasionarnos daño. Entonces, nosotros a través del Cineforo queremos empoderar a la sociedad para que la sociedad empiece a leer más, a investigar más cuando se le propone realizarse una cirugía con un nuevo aparato tecnológico o ponerle una prótesis de alguna parte del cuerpo. Tiene siempre el paciente que averiguar la procedencia, la tecnología, la calidad de ese producto, ¿no? Eso es lo que queremos transmitir a través del debate y la presentación de esta película. Ahora, ¿está abierto únicamente a los profesionales del ámbito de la salud? No, está abierta a toda la sociedad. Queremos que participe toda la sociedad civil. Tenemos en el afiche que han mostrado un código QR a través del cual pueden inscribirse todos los que quieran participar. Nos interesa sobre todo la participación de la sociedad civil para que pueda, como he dicho antes, empoderarse de lo que es esta situación. Qué bueno, nos interesa cuando nosotros recibimos la oportunidad de poder promocionar este evento, para utilizar un término, ahí nos entró el bichito de hablar sobre la ética, y lo quisimos volver el programa una parte hablando y segunda ¿cuándo se va a realizar? Por favor, denos esos detalles, dónde, etcétera, etcétera. Va a ser este día viernes en la Facultad de Medicina, en el piso 13, va a ser en horario por la tarde. Por favor,
informe, me parece que son las 15 horas que se Sí, va a empezar es el foro el de día debate. 25 de mayo. En el 25 auditorio Ernesto Che Guevara. Ernesto Che Guevara, en el piso exacto. 13, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Y bueno, está invitada a toda la población por participar. Tenemos el enlace que es el código QR. Entonces todos pueden participar. Como decía la doctora, y la facultad es en ese mecanismo está de ser abierta a la sociedad. La sociedad puede ser partícipe de nosotros estar con la sociedad. Y en ese sentido hay temas como este de la ética que si bien parecen muy técnicos y muy propios de una profesión, pero es de común uso para todos. Definitivamente. Todos hablamos en nuestra vida lo ético y no lo ético, hasta los pequeños. No es ético que hagas eso con tu amigo, entre comillas. Pero ese debate que lo podemos tener en un ámbito ya aplicado a la parte médica y la población, que es el objetivo, yo creo que va a ser bastante beneficio para ellos. Muy bien, entonces la invitación está hecha, vamos a repetir, va a ser este día viernes a las 15, me dice, ¿no? El miércoles 25. Miércoles 25, Sí. de 3 a 6 de la tarde, en el piso 13 de la Facultad de Medicina, Auditorium Che Guevara. Muy bien, la invitación está hecha. Henry, por favor, antes de terminar esto, hay algo de redes. Tenemos un par de comentarios que nos han llegado a la pregunta que hemos lanzado. ¿Usted conoce qué es bioética? Y estas son las respuestas y comentarios. La bioética es poner los principios para la conducta más apropiada como el respeto. Siguiente comentario. La gente piensa que la bioética se limita solo al ámbito médico, pero la realidad es que abarca todos los aspectos generales para la conducta apropiada del ser humano sobre la vida, plantas y animales. Por eso hemos intentado entrar a partir de entender qué más o menos podía ser la ética, la bioética y entrar específicamente al campo de la salud. Para ir cerrando, ¿cómo están trabajando en esto ya a nivel de los estudiantes o de la formación en la facultad particularmente? Bueno, en esta etapa estamos en la etapa inicial de... Primero, el Comité de Ética tiene unos talleres que están organizando ellos internamente y a nivel de la universidad también están en la parte de capacitación, entre comillas. Un Comité de Ética no puede nacer de personas que directamente creen y están y saben. Obviamente los comités sí saben mucho aspecto, pero la capacitación continua es muy importante en cualquier ámbito. Entre ellos, la experiencia que tienen muchos colegas en su formación y en su trabajo hace que el mismo equipo tenga esa formación continua y esa experiencia. Con el foro debate se está iniciando el hecho de poder ampliar esto al estudiantado y a la población general. Por lo tanto, ya con ese aspecto inicial de un comité bastante consolidado, con bastante, por decirlo, pool de ética, de formación ética y la apertura hacia la población, ya vamos a empezar poco a poco a implementar políticas que vayan al ámbito transversal en la formación médica. Estamos empezando como un cambio, entre comillas, curricular para que aspectos que antes se veían solapadamente o se veían de manera somera, pues ahora estén inmersos en la formación. Y en ese sentido, el Comité de Ética va a jugar un papel muy importante para llevar a cabo una formación integral de cualquier profesional de salud y sobre todo en la parte médica. ¿Cuántos años tiene el Comité de Bioética? Ya son 16 años. 16 años. 16 años. Y nuestra meta para esta gestión es que nosotros queremos generar tanto en la comunidad docente estudiantil, sobre todo en los docentes, es el comportamiento ético, porque existe también lo que es la cátedra oculta, ¿no? Sí. Entonces el estudiante copia lo que hace el docente. Entonces queremos docentes que tengan un comportamiento moral y ético, ¿no? Entonces por eso estamos tratando de generar esta situación a través de talleres, de cursos de formación continua y tratamos de atraer a los docentes a que formen parte de nuestro comité de ética, ¿no? Bueno, les agradezco infinitamente, agradezco la presencia del señor vicedecano de la Facultad de Medicina, el doctor Martín Villarruel, y la doctora Ingrid Melgarejo, que es del Comité de Bioética de la OMSA. Muchísimas gracias, de verdad. Los vamos a volver a convocar porque creo que todavía hay mucho que explorar en este terreno. Muchas gracias, de verdad. Contigo, Henry.